Listo, buenas tardes a los que no es. El día de hoy vamos a ver las backup y restore o respaldos y cómo restaurar esos respaldos. Muy a nivel general vamos a hacer una demostración cómo funcionan los respaldos, estrategias, qué pasa si falla esto, cómo podría ser la mejor práctica. Y para eso la clase se titula Diseño de estrategias de respaldo y recuperación de bases de datos, para lo cual la agenda es la siguiente. Vamos a ver por qué la importancia de los respaldos en las bases de datos, tanto orientado en SQL Server como a nivel general, ¿verdad? Acciones proactivas para minimizar la pérdida de datos. Vamos a hablar de las estrategias de respaldos y recuperación en SQL Server. Y al final, luego eh, la última parte de la clase será la demostración. Para lo cual vamos a hablar de que backup, un respaldo. Como dice la teoría acá, es una copia exacta de la base de datos y dicha copia, en la teoría, debe estar almacenada en una ubicación diferente donde se almacenan las bases de datos o el sistema de archivos. A nivel general, tanto en software, hardware, si no tenemos un respaldo, estamos expuestos a que falle el hardware. Por ejemplo, si hay una falla de hardware y no tenemos un backup y falla el disco duro, fallamos. Que si por el dado caso es un hardware viejo y falla la controladora de discos, tenemos un arreglo, estos conectados, ¿verdad? Y no hay repuestos en nuestra bodega porque este servidor es muy viejo, ya me ha pasado un par de veces. Bueno, una vez me pasó. Había repuesto y tuvimos que ver de dónde se sacaba el repuesto y sufriendo, se tuvo que desarmar un servidor que estaba ahí. Bueno, tuvimos que parar el servicio un rato, conectar algo, quitarle la controladora, se conectó al servidor que falló porque pues, se calentó y yo, yo loco y ya no volvió a encender. Entonces conectó la controladora del otro server y levantó, se sacó la información, se tomaron backups, las bases de datos y todo lo que había que hacer y de una vez a la basura. O hay, o hay una caída corriente, se dañan los discos, si no tenemos backups, o por el centro de datos hay un problema y perdemos todo. O errores de operación, alguien corrió un delete masivo y borró todos los datos de una tabla, por ejemplo, detalle de facturas, y nuestro último backup bueno conocido de hace una semana, perdimos toda la factura, por lo menos de una semana. Si no tenemos respaldo, si ocurre un desastre natural, en el peor de los casos, un tsunami, ¿verdad? Pero ya es pura película. Pero puede pasar. O una lluvia en el que nuestro centro de datos está cerca de un lugar donde se inunda muy fácilmente. eh, Desastre, ¿verdad? Corrupción de datos a consecuencia de una falla de hardware, muchas veces los discos duros por una caída de corriente o bien un disco estado sólido llega a su tiempo de vida útil o su resistencia, el endurance, y empieza a presentar errores. Estos no son perceptibles de primera mano, pero se da el caso que empieza a mostrarnos alertas y cuando ya nos damos cuenta, se viene un problema mayor. Cambios no autorizados, un fin de mes, alguien se pone a tocar, que hace modificaciones en las tablas, hace una actualización masiva y están corriendo reportes de fin de mes, borró algo, ahora no cuadran los reportes, queremos regresar al backup porque ese cambio afectó toda la parte financiera y existe el problema que un backup bueno de hoy temprano, de hace 3 días, alguien puede tener problemas. A consecuencia de esto,
hay que tomar en cuenta, ya vamos a tener los backups, dónde almacenarlos. O si decidimos tener una estrategia, al menos de un backup diario, ¿dónde lo vamos a almacenar? Eh, los backups pueden ser almacenados tanto de bases de datos como aplicaciones de sistemas operativos en discos locales. Pueden ser almacenados en recursos de red. O se puede tener un backup local y por medio de algún proceso automatizado se mueve una copia al recurso de red. También estos backups se pueden tener en cinta o en una Virtual Tape Library, que es un appliance, un dispositivo que tiene suficiente capacidad de storage o almacenamiento, donde todos los backups llegan ahí. Y por último, ese storage lo guarda en cintas, ¿verdad? Y por último, como está bien de moda el almacenamiento en la nube, podríamos tener nuestro backup local y por medio de algún agente de replicación o una tarea automatizada se lo lleva a la nube, ¿verdad? Las mejores prácticas indican que los backups deben de estar fuera del lugar donde se están tomando los mismos. Que en dado caso, hay un desastre natural, se inunda o un incendio, qué sé yo, cualquier situación como esa, en dado caso, los backups están ahí, se pierde todo, ¿verdad? Y como sabemos, la información, pues ahora en nuestros tiempos no se manejan megas, sino gigas o inclusive terabytes. Entonces, esta información ya al pasar de los años se ha convertido en un activo de la empresa o nosotros como persona individual se convierte en un activo en el que podemos tomar decisiones de pronósticos hasta establecimiento de precios según la tendencia del mercado, cosas como esas, ¿verdad? Entonces, si vamos a tomar la decisión de tener una estrategia de backups, ya tenemos ubicado dónde va a estar el dispositivo, cómo lo vamos a tomar, dónde vamos a ubicar los backups, debemos de tener dos medidas importantes como parte de la importancia de los backups. El primero es el de RPO, que es el Recovery Point Objective. ¿Qué es esto? ¿Cuántos datos perderemos? Como les dije hace un momento. Hay un desastre hoy y nuestro último backup bueno conocido es de hace una semana. Bueno, ¿cuántos datos perdimos? Una semana. Y la segunda medida a tomar en cuenta es el RTO, que es el Recovery Time Objective, que es cuánto tiempo tardaremos en recuperar. Entonces, supóngase que tenemos un desastre a las 2 a las 2:15, ahorita son las 2:16, ¿no? Y nuestro último backup bueno conocido es de las 2 de la tarde. ¿Cuánto tiempo perdimos? 15, 16 minutos, ¿verdad? Eso sería el RPO, el RPO. ¿Cuánto tiempo perdimos? 15 minutos. Pero se da el caso que los backups solo se toman en la noche. Entonces perdimos, pónganse de medianoche para ahorita a las 2 de la tarde. Perdimos 14 horas, más o menos. ¿Cuántas transacciones subieron ahí? Depende del rol del negocio. No. Ahora vamos a ver la otra parte. Bueno, conseguimos el backup de anoche. ¿Dónde está? Está en la nube. ¿Cuánto tiempo tarda en descargarse? ¿Y cuánto tiempo tarda en restaurarse? Puede ser que tome 10 horas o tarde segundos. O por ejemplo, el backup está en un disco local, va a tomar minutos en restaurar, inclusive segundos. Y otras veces, por ejemplo, todos los backups se guardan en cinta, pero se tiene una política de llevarse las cintas a otro lado.
Cuando terminan los backups, estas se toman y se llevan a una oficina aparte que está en otra área separada y podríamos hasta decir que está a 2 horas de distancia del lugar donde se están tomando los backups. Entonces toma 2 horas traerse las citas y el tiempo de restauración, supóngase, son 3 horas al final que se pierde. Y para restaurar el backup de hace 3 días. Oh. Entonces, no solo perdimos un montón de datos, sino nos va a tomar tiempo en, restaurarlo, ¿verdad? Tanto en tiempo en conseguir el backup, este mismo transportarlo, copiarlo o descargarlo y después el tiempo que toma restaurarlo, ¿verdad? Porque a veces el storage o el almacenamiento es muy lento y ahí nos toma más tiempo. Se ha dado casos que hasta se toma casi una semana restaurar los backups, porque ya pasé alguna vez una experiencia en la que hubo un incendio fuera de una fábrica, un cliente que actualmente yo doy soporte técnico de base de datos. Hubo este incendio afuera, a la par de un transformador de corriente eléctrica, este también se vio dañado por el incendio. Consecuencia, pues hubieron caídas altas y bajadas de corriente, ¿verdad? Que obviamente esto daña a los equipos. Cuando se percataron las personas del centro de datos de esa fábrica, pues, como decimos en buen chapín, empezaron a correr como locos, a desconectar todo, pero a consecuencia de esa locura, más las caídas y altas de corriente, se dañaron equipos. Se dañó el BTL, que es el dispositivo de cintas, el RAID de discos también se dañó, y otro par de servidores. En ese RAID de discos estaban bases de datos, máquinas virtuales y un montón de cosas. Consecuencia de que se dañó, el proveedor se ofreció a, a restituir las partes, pero estaban en una aduana. Tardaron 2 o 3 días en salir de ahí, no recuerdo, creo que 2 días. Y al momento de restaurar el arreglo de discos, también el proveedor del BTL pasó un par de días batallando con la appliance, el dispositivo tampoco levantaba. Para no hacérselas tan cansadas, pues una semana ahí esperando hasta que al final, bueno, ya están. Y están las bases de datos. Están de un día antes. Algunas. Y otras sí estaban unos minutos antes de que ocurriera el desastre. ¿Preguntas hasta acá con esto que llevamos? Todo claro. Ok. Se da el caso que por problemas de hardware, específicamente de los discos, y en alguna ocasión empezamos a recibir alertas o la base de datos está lenta o se queda bloqueada y nos empieza a enviar errores, que hay páginas corruptas, y cuando corremos un comando que ahorita lo voy a mencionar, pues ya nos sale algo como esto. Entonces, si estamos hablando de base de datos, pueden haber mecanismos de cómo evitar pérdida de información. Aquí hay 3 estrategias, las cuales la primera, como les mencioné antes, la semana pasada, la unidad mínima de almacenamiento son SQL Server, se llaman páginas, y ahora pues bloques. En los demás creo que por ahí van los términos, pero son páginas o bloques de 8K, de 8 kilobytes. Entonces, una manera de que las bases de datos estén consistentes y con ese algoritmo de checksum, cada vez que se modifica una, el motor de base de datos pues hace la validación que esa página esté válida y se logra escribir al disco o a los data files, y si tiene un problema pues se queda en modo suspecto.
y le notifica a uno, mira, en esta página ya está en modo suspect o suspendida, necesitamos que vayas a validar qué está pasando. Entonces, el mecanismo número uno para evitar o empezar a recibir alertas o cómo validar las páginas en la base de datos es activar la verificación de páginas por medio de chip. Número dos, también existe la política de verificación de base de datos. Por ejemplo, cuando verificamos la base de datos con TVCT Check TV, si está dañada o tiene corrupción, nos puede mostrar unos errores como estos y puede ser que sea muy fácil que un índice esté corrupto, pero como es una estructura que se puede restaurar o se puede borrar y volver a crear, no hay problema. Pero si fueran datos, sí existe problema. Si las páginas están inconsistentes o son muchas páginas, si fueran una o dos y solo hay 3 registros, pues no importaría, pero como vimos la semana pasada, puede ser que una página albergue miles de registros. ¿Qué pasa si una página está dañada? Se arruinó una parte de la base. Entonces, para lo cual debemos establecer una adecuada estrategia de backup, para lo cual debemos de tomar ciertas acciones. Una de ellas es, dependiendo qué modelo o qué estrategia vamos a tomar, debemos de activar unos modos de recuperación en SQL Server, que van desde simple, full y bootloader. ¿Cómo se configura esto? Pues van a la base de datos en la instancia de SQL Server y cambian el recovery model como está mostrándose en el screenshot de la parte de abajo. ¿Qué significan estos 3 modelos de recuperación? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Cuando hablamos del simple recovery model, que es el primero que menciono acá, tiene ventajas que puede soportar backups y backups diferenciales. Y tampoco hay sobrecarga en el archivo de transaction log. Cuando estoy hablando de full backups, es una copia completa de la base de datos, tanto de datos, la estructura de las tablas, índices, estadísticas, permisos, todo. Y cuando hablamos de diferenciales, son backups que a partir de ese full backup validan cuál fue el último cambio en la base de datos y a ese se le toma un backup. Entonces tenemos un full backup y el diferencial sería todo lo que cambió, lo que se incrementó, ¿verdad? En Oracle se llaman incrementales y en SQL Server se llaman diferenciales, pues al final es lo mismo. Pues, ¿qué cambió del backup al día de hoy que se está tomando el diferencial? Y el transaction log, como les habíamos mencionado antes, es la bitácora de transacciones. Vamos a revisar, vamos a ver en la presentación, insertando datos, cómo esto va cambiando y cómo se pueden recuperar las transacciones. Pero parte de las ventajas es que como no soporta backup de transacciones, en la parte, como una de las desventajas, no soporta transaction los backups, tampoco podemos recuperar datos en algún punto en el tiempo. ¿Por qué? Porque si solo tengo un full backup de las 12 de la noche y el desastre ocurre mediodía, perdidos. Pérdida de datos, sí hay pérdida de datos porque solo puedo restaurar con el último full backup y o con diferenciales. Mientras que el siguiente modelo de recuperación, que es el Recovery Model, soporta todos los tipos de backups. Esto no lo mencioné. El Simple Recovery Model no soporta funcionalidades de alta disponibilidad como son log shipping, always on, mirroring, que eso lo vamos a ver más adelante en otro tema de clase. Mientras que el Recovery Model sí soporta funciones de alta disponibilidad, que es log shipping, always on y mirroring. ¿Qué es esto? Replicación de base de datos. ¿Soporta restauración en un punto en el tiempo? Sí. Falla a las 2:15, son las 2:27. Puedo agarrar todo el set o el conjunto de backups, tomando en cuenta el full backup y otros transaction log backups que se toman cada 15, cada 30, cada 60 minutos y agarrar todas esas piezas de backups, unirlas en una sola
y restaurarla a las 2:15. Entonces solo perdí como 12 minutos, 8 minutos, 12 minutos de datos, ¿verdad? Las desventajas es que es mínima, porque según el tiempo del último backup podemos recuperar la mayor cantidad de datos. ¿Tiene una sobrecarga en el transaction log? Sí, vamos a hacer una demostración también. ¿Qué pasa si tengo una transacción muy grande y a medio camino falla o es detenida? Vamos a ver qué pasa. El bulk log es recovery model, pues esto es otro modelo de operación. Esto está más orientado a cargas masivas de datos, póngase reportería o cargas de datos externos, de inventario, de ventas o centralización de datos que vengan de Postgre, DB2, mainframe. Todo esto llega a SQL Server y son gigas de información, entonces se cambia el recovery model para que no se sobrecargue el transaction log backup y entren los datos de un solo. Eso sí, si hay una caída o un fallo, vamos a tener problemas, no vamos a poder restaurar todos los datos. ¿Cómo podemos validar cuál es el modelo de recuperación actual de nuestras bases de datos? Dos formas bien sencillas. Corriendo el query que está en pantalla, en la parte superior, y en la parte inferior podemos ver los detalles a nivel del Management Studio, qué bases de datos tienen un recovery model o bien cuáles tienen input o el otro que es el input. ¿Podemos cambiar la modelo de recuperación de la base de datos? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del Management Studio, en la parte inferior, vemos un screenshot, una captura de pantalla, y ahí podemos tener las tres opciones que cambiamos. Si no, por medio de queries de SQL, alteramos los settings o la configuración de la base de datos, corriendo ese comando que está arriba, database, la base de datos, set recovery. Y ¿qué tipos de respaldos soportados en SQL hay? Ya mencioné que son, por ejemplo, el full backup, ya mencioné que son copias completas, el diferencial o incremental. A partir de ese full backup o la copia completa, se va viendo qué cambió y a eso se le va sacando un backup o se toma en cuenta para que sea un backup. El transaction log backup es sacarle piezas de backup a la bitácora de transacciones, y el tail log backup, ahí les voy a mencionar, casi no se usa, pero por lo menos en mi caso casi no lo uso, otros sí, pero el tail log backup se utiliza cuando vamos a restaurar un full backup en un server diferente, pero existen transacciones aún pendientes o quedaron intermedias cuando se está tomando el backup y no se tomó. O sea, está el full backup, pero queda estaba el tail log, el tail es cola, de una colita ahí, transacciones pendientes. Entonces se utiliza ese tipo de backup. También hay otras, que es el copy only, que esto no rompe la secuencia de los backups. Si nosotros vamos a tener una estrategia de backups, cada uno tiene una secuencia, ahorita lo voy a explicar, de qué transacciones se están respaldando, y si en dado caso hay un desastre, puedo agarrar sus backups y por medio de esa secuencia de números eh, se puede restaurar. ¿Cómo se toman los backups? Vamos a verlo en la demostración. De momento dejas este screenshot o esta captura de pantalla en el que se ve los full backups, cómo se crean o se toman, y están los diferenciales, perdón, los transaction log backups. ¿Cuál sería la sintaxis? Si ven, hay una diferencia entre los tres. Uno tiene una palabra diferencial, el otro backup log, y con el full pues no hay algo que diferencie de los otros. ¿Dudas hasta acá? No. Como les dije, cada backup lleva un número de secuencia inicial
y uno final que se toman el backup. Si ven acá, hay un inicial y hay un final. ¿Dónde empieza el siguiente backup? Donde terminó el primero, ¿verdad? Este es igual al anterior. ¿Y en dónde termina este? ¿Y dónde empieza el siguiente, la siguiente pieza de backup? En este, donde se quedó, ¿verdad? Y así sucesivamente. Sucesivamente, si yo lo tengo full backups, la misma situación. Un full acá empieza con esto y termina el último log sequence number y empieza con el sigue, donde se quedó el primero, y así sucesivamente. ¿Cómo funciona el Transaction Log Backup? Esto es un archivo físico en el sistema de archivos que internamente va creando los bitácoras virtuales, en el que también se toma un LSN, por aquí tengo un número de secuencia de transacción o de evento, empieza acá y finaliza cuando hay un checkpoint. Esto lo mencioné antes en una de las clases, el checkpoint, cuando estamos, la base de datos hace un checkpoint para confirmar todas las transacciones y estas se escriban a disco. Entonces, aquí de por medio hay un montón de transacciones y cuando hace checkpoint se crea un nuevo archivo. Aquí, otro log virtual físicamente. Y cuando sacamos un transaction log backup, sería esta parte de aquí, correspondería al backup número 1. Sacamos otro transaction log, correspondería al backup número 2. Y si hubiera un tercero, cada vez que hace checkpoint, la base de datos está lista para tomar un transaction. ¿Y qué pasa cuando llega a cierta medida o cierto límite? Se reinicia de un contador. El número 4, por ejemplo, a número 1 otra vez. O le damos un truncado, una reducción de tamaño del transaction log backup. Regresa, suponga que se tiene 50 gigas, le damos se comprime, regresa a 100 megas. Y así otra vez vuelve a crecer conforme van apareciendo las transacciones, se van creando logs internos y así va creciendo el transacción. Ahorita lo vamos a ver. Diseño de estrategias, ya hablando propiamente de los backups, no sé si alguien tiene alguna duda con lo anterior. No, Inge, estamos claros. ¿Alguien más? No, Inge. Ok, súper. Ya cuando vamos a hablar ya propiamente de las estrategias de los backups y cómo recuperarlos, todo va de la mano. ¿Qué debemos considerar? La frecuencia con la que cambiamos los datos. No es lo mismo tener una tienda de barrio que guarda las ventas de 10 artículos diarios, por darles un ejemplo, por muy pesimista, comparado contra las ventas de un supermercado que tiene 50 tiendas a nivel del país, o en todo el país, ¿verdad? ¿Qué tan importante es almacenar esos datos? La frecuencia de esos datos, cuánto debe almacenarse. Los patrones de carga de ETL, normalmente el ETL, ¿qué es ETL? Es extracción, transformación y loading o load, o carga. Entonces, si en la noche estamos cargando datos, ya sea porque han visto estos señores del Pagua que cargan unas máquinas en las manos y que imprimen el recibo, todos los días, creo que a las 6 o 7 de la tarde noche, hacen la carga de datos a la base de datos. Si ustedes pagan el recibo antes de las 5, y aparece con el saldo anterior, pero después de las 6, 7 de la noche ya no sale con el saldo actualizado al día que toman la lectura. Entonces, todos esos datos van entrando a la base de datos, o bien los repartidores o los vendedores de aguas gaseosas cargan algunos, depende de la empresa, cargan unas máquinas, unas Ángel,
En ciertos momentos se sincronizan, algunos son en vivo, en línea, otros son offline. Entonces, los vendedores de pan de un oso blanco eh, también cargan de esas y en cierto momento se sincronizan con la base de datos y todo ese cúmulo de datos llegan a la base de datos y hay que respaldarlos, ¿verdad? El antes y el después, ¿verdad? La frecuencia con la que cambia el diseño de la base de datos, esto no debería cambiar. Obviamente, si nuestro negocio, el negocio donde trabajamos, está en expansión, pues obviamente va a tener ciertos cambios, ¿verdad? La frecuencia con que cambia la configuración de las bases de datos, también esto no debería cambiar mucho, pero a consecuencia que los negocios van expandiéndose, puede ser que es necesario tomar datos. La naturaleza de los datos en sí puede ser que una tienda solo guarde 50 facturas diarias, mientras que una entidad financiera como una aseguradora, un banco u otro guarda datos sensibles que deben de estar protegidos, tienen un marco regulatorio como la superintendencia de bancos, en el que piden que haya un sitio alterno que esté replicando y que el mínimo de pérdida de datos sea, no sé, un minuto se me ocurre, ya no me recuerdo. El DRTO y el RPO, cuánto tiempo queremos perder y cuánto tiempo vamos a restaurarnos, eso es un factor bien importante. Y como última parte, para diseñar una estrategia de backups, los recursos que vamos a utilizar para almacenar esto. Va a ser local, eh, un recurso de red, en otra oficina, qué sé yo. Algunos escenarios puede ser, como les mencionaba, una base de datos de 100 megas con 20 a 100 transacciones diarias, un simple recovery model con un backup diario o a medianoche quedaría perfecto. ¿Por qué se da este escenario? Porque puede venir una persona y en un par de horas ingresar todos los datos de nuevo, en el peor de los casos, ¿verdad? Pero existe otro escenario en el que ya es una base de datos de 10 gigas, en el que ya tienen mucho movimiento y estas transacciones no pueden recuperarse de una hora a otra, ¿verdad? Pues, tengamos un supermercado y esto no se puede restaurar tan fácil, ¿verdad? Entonces, no voy a tener a todos los compañeros de la sección P ingresando todos los datos, que puede ser que sean millones y no nos van a alcanzar las manos, ¿verdad? Entonces, ya cambia la estrategia de backups, que podría ser tomar un full backup a las 12 a.m., ahorita ahí tengo un error, 12 a.m. o 12 p.m., dependiendo también el uso horario que tenga el sistema, porque puede ser que esté el sistema en la China, pero para nosotros es 12 p.m., pero para ellos es 12 a.m., ¿verdad? Y el backup de transaction loop backup puede tomarse cada 30, 15 minutos, cada 10, cada 5 vía ahorita una backup que se está tomando, que es una aseguradora, toma los backups cada 5 minutos del transaction log o la bitácora transacción. Y a veces se da el caso que se tienen bases de datos muy grandes. Aquí hay otro error que no es gigas, sino es TB, ¿verdad? Se da el caso que es una base de datos de 10 teras y cuando se completa la semana creció a 14.5 teras. La estrategia de backups puede tomarse un full eh, semanal, un diferencial diario o cada 12 horas y un transaction log backup de cada hora, cada 30 minutos, cada 5, como les mencioné, porque la base de datos es demasiado grande y al momento que se pierdan los datos, que es tan grande y tiene una alta carga transaccional, debemos de tener todas las piezas de backup, como dije, para perder la mínima cantidad.
¿Dudas hasta acá? Yo sé que ya se quieren ir al puerto, pero ya lo último. Estamos bien, Inge. Solo tal vez un comentario ahí. Ujú. En la estrategia de base de datos se toma en cuenta, digamos, que en alguna empresa tengan diferentes motores de bases de datos. Ahí es donde se toma en cuenta, en ese espacio, digamos. Eh, Podríamos tener un solo motor de base de datos que aplica, o diferentes, como Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, cualquiera, ¿verdad? Dependiendo qué tan transaccional es nuestra base de datos o qué es lo que guardamos ahí, deberíamos de diseñar la estrategia de backups. No importa si es SQL, si es Oracle, no importa cualquier motor que sea, sino tener una estrategia para cumplir lo que les mencioné Ok. aquí, el RPO. ¿Cuánta cantidad de datos queremos perder? Ya sea si queremos perder semanas, días, horas, minutos o segundos. Sí. Sí, tal vez la pregunta era encaminada, ¿la estrategia debería ser la misma basada en eso o para cada motor deberíamos de tener una estrategia? No, debería ser la misma para todas. No importa si es Oracle, deberíamos de tener un full diario al menos. Si es SQL igual. Y si es muy transaccional la base de datos, ya puede ser que solo... Ahí tengo yo de mi lado, tengo una base de datos que tiene 800 gigas de tamaño. No puedo decir qué hace, pero sí puedo dar datos general. 800 gigas de tamaño, que se le toma un full semanal, el domingo en la madrugada, y un diferencial diario a medianoche, y transaction load backup cada 15, no, 30 minutos. Entonces, la teoría dice que solo debo perder 30 minutos máximo de datos, ¿verdad? Y eso puede ser en Oracle, puede ser en MySQL, depende de qué tipo de backup soporte también. Ya, es que por ejemplo, donde yo trabajo, Ángel, en SQL Server está la contabilidad, Ujú. el transaccional está en Oracle y el e-commerce está en MySQL. Sí, pues, Entonces, por eso le preguntaba si la estrategia debería ser una para las tres sí. o cada una por separado. Pues si no tiene mucho movimiento y es fácil restaurarla, que fuera un sistema satélite ahí donde se guarden solo los datos de los empleados, puede tomarse un diario, ¿verdad? Pero si ya es transaccional, como está mencionando, donde hay facturación, compras, inventario, descargas, ¿verdad? Y eso sí debería, pues, tener una estrategia diferente que las otras, ¿verdad? Ya, entiendo. Es, Gracias. básicamente es cuántos datos quiere perder o según las transacciones que tengamos. Ingeniero, una cosita. ¿Sí? ¿Usted considera viable que se pase tanto la transaccionalidad, tanto los archivos de registro y todo el histórico a un solo motor de base de datos? Un ejemplo, si se trabaja en SQL Server, en SQL Yo y también se está trabajando sobre Oracle, ¿usted piensa que es correcto que las dos bases se miren únicamente a Oracle? Eh, bueno, es un criterio de muchos que, bueno, es que hay varias aristas ahí en este tema. Pero una de ellas es el licenciamiento. Muchas veces el licenciamiento es muy caro. Por ejemplo, en Oracle es bastante caro. Muchos se migran a SQL Server. Todo lo de Oracle lo migran a SQL. Y en ocasiones ya ni quieren pagar el licenciamiento, entonces se pasan a PostgreSQL, ¿verdad? Y cada uno tiene su dolor de cabeza, la Ok, implementación. Y la otra es que muchos DBAs o muchas empresas, existe ese paradigma que dice que Oracle es la mejor base de datos del mundo. Tal vez hace años sí,
Pero en mi experiencia he visto sistemas monstruosos que albergan bases de datos gigantescas con bastante transaccionalidad, concurrencia, y por lo menos SQL Server lo soporta sin, sin toser. Sí, eso sí nos hemos dado cuenta nosotros. Sí. Ok, gracias. Entonces, básicamente depende del paradigma de quien está administrando o el pago de licencias o la manera. A mí me gusta más SQL, entonces siempre recomendaría pasémonos a SQL. Pero si no se puede, pues obviamente se maneja ya sea un solo motor de base de datos o como mencionó Sergio, hay uno en SQL Server, hay otro en MySQL y otra cosa en Oracle, ¿verdad? Entonces, depende del licenciamiento, el paradigma que tenga la persona que administra o... Pues, mi recomendación sería lo más práctico. Si ahí les funciona, dele. Sí, sí, sí. Incluso con esto, ya relacionándolo al tema del backup, eh, bueno, en lo personal yo me he percatado de que el personal que está ahorita ahí como DBA no es capaz de realizar los backups de la forma correcta y solo genera ciertas partes. Por ejemplo, actualmente un sistema operativo en la empresa de trabajo que tiene ya que casi 2 años que está funcionando y hasta principios de marzo comenzaron a tomar en cuenta de que había que limpiar las tablas y quieren manejar un tiempo de backup, digamos, de 30 días, pero como les comento que están migrando todo de otros dos motores de base de datos hacia el motor de Oracle, ya con relación a la pregunta del compañero anterior, la de que si todos deberían tener la misma estrategia. Y entonces me entraba duda con relación a esos dos motores de base de datos al momento de pasarse a Oracle, que al ser una empresa que se dedica a venta y atención al cliente, e-commerce y otras cuestiones, no logran mantener un criterio sobre los backups que se manejan. Oh, sí, 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 en esa parte sí. Les digo qué tanta información. Tal vez nunca les ha pasado un desastre, pero cuando llega es feo. Es feo. Sí, ya Eh, pasó. Gracias. ya pasó. Oh, sí, entonces, ¿qué tanto quieren perder? Eh, está complicado. Por ejemplo, el último backup bueno desde hace 2 años, ya estamos en un grave problema, por ejemplo. Pero sí, es importante tomar en cuenta estas dos medidas, el RPO, cuánto queremos perder. El backup es, hay unas, no sé si ustedes ya alguna vez lo leyeron, lo vieron por ahí, la pirámide de Maslow, en cuanto a las necesidades del ser humano. Una de ellas, la base de la pirámide, creo que es la alimentación. Ahorita lo digo. Aquí está. Eh, Fisiológica sería lo más importante para uno como individuo, respirar, alimentarse, descansar, la siguiente y así. En IT deberían ser los backups. Eh, si los backups no están y nuestro sistema es muy importante, que conlleva plata, eh, estamos en un problema, ¿vale? No sé si me doy a entender. Sí, Inge, está claro. Ok, listo, gracias. Digamos, y Henry, no sé si esto aclara su pregunta o se quedó a medias. Sí, ingeniero, gracias. Ok, listo. ¿Qué herramientas tenemos para hacer los respaldos y restauraciones? Hay de forma nativa, que puede hacerse de forma manual o automatizada. Existen, cuando hablamos de nativa, es SQL, por lo menos en Oracle y en SQL Server, eh, el código SQL es nativo,
es soportado 100% por el motor de la base de datos. Y existen personas que han hecho scripts que los publican en internet, o que son de uno, están los repositorios de GitHub privados o también públicos que son open source, como ese que menciono ahí, o la Halle que tiene un set de scripts que hasta coloca tareas automatizadas para tomar backups, mantenimiento de índices y chequeos de base de datos. Como parte del punto 2, herramientas nativas, el Management Studio por medio de la interfaz gráfica, se puede tomar de forma manual o crear planes de mantenimiento. En resumidas cuentas, son tareas automatizadas para eh, llevar a cabo los backups. Y tercero, serían scripts de PowerShell. Existen un montón de plugins para PowerShell, como el DBA Tool, que tiene, no sé si 200 o 300 comandos para hacer. Y también existen aplicaciones o herramientas de terceros que pueden tomar los backups. Ya sea a disco, a cinta o llevárselas a un array de datos, de discos, perdón, ya sea Lightspeed, Apex SQL, Avama, NetBackup, TSM y Network. Y bueno, los backups son lo más importante, pero ¿qué pasa? Hay algo, ¿cómo lo recuperamos? A través de los comandos o ciertos comandos podemos recuperar una base por completo, una parte por medio del file group, restaurar páginas por etapas o restaurar en un punto en el tiempo que va a ser parte de la demostración, el primer punto y el último. Y a tiempo hacemos el del file group. Y la demostración viene ahorita. ¿Alguna duda, comentario con lo que ya vimos? Solo voy a borrar esta base de datos porque me sirvió para pasar. Y voy a restaurar ahora esta original. Ok, cuando estamos restaurando una base de datos, igual lo voy a volver a hacer. Si vieron en la presentación, decía el first LSN, el primer número de secuencia del backup, aparece aquí en cada una de esas piezas, la última que se respaldó y el último checkpoint. También cuando empezó, se tomó el backup, cuando terminó, cuando se completó, de dónde, qué servidor viene y qué tipo de backup es. Y quién tomó hasta el usuario que tomó el backup. Porque hay una sesión abierta. ¿Sí?
Bueno, si quieren restaurar una base de datos, vienen aquí databases, restore database, seleccionan aquí dispositivo, device, seleccionan agregar y buscan acá en el tema de archivos, donde está el backup. En este caso voy a restaurar el original. Aquí me pide que agarre el tail of backup, que es la cola del mismo, pero no voy a tomarlo. Aquí me puedo establecer reemplazar la base de datos existente, entonces tengo que poner aquí sobreescribir lo existente, y aquí el recovery state, que es una de las cosas más importantes. Si la dejo de forma, están estas online, o la dejo aquí en no recovery, que es restoring, se queda esperando si necesito restaurar otro backup. Vamos a ver, y este restore with standby se va a quedar en, como dice aquí, en read only mode. ¿Se puede cambiar el estado de la base de datos? Sí, pero al momento solo la voy a dejar en recovery mode para que podamos acceder a ella y nos sirva para arreglar. Mm. Lo voy a validar porque no me deja. Hay una sesión abierta, entonces tengo que ir a validar cuál es y detener. Hay dos sesiones abiertas. Como las detengo con un kill, como el número de la sesión, voy a validar si hay otras abiertas y ya me debería estar. Y listo. Y como esto viene de una versión anterior, me muestra un montón de mensajes. Lo que estaba restaurado en SQL de 2014 y ahorita ya lo estamos restaurando en un SQL de 2019. Entonces por eso nos sale aquí Converting Database, Conversion esta a esta otra. Ok. A ver. Sí, ya apareció. Ok. Quiero tomar un full backup. Supóngase que está corriendo, es una base de datos transaccional y está corriendo. Voy a crear una tabla acá para la demostración completa. Antes de que empiece a hacer la demostración, quiero que observemos algo. El tamaño de la base de datos actualmente es de 7 megas el data file y el transaction load tiene 5 megas. Voy a crear esa tabla.
Listo, ya está creado. Voy a insertar un cúmulo gigante de transacciones. Acá. Y vamos a utilizar la teoría que vimos anteriormente en las clases pasadas. Listo. La crema. Ok, se están insertando los datos. Vamos a llenar. Uy, esta instancia está muy bonita. Y los datos o la base de datos están en el disco E y si ven, está con bastante actividad. Mientras que el disco C, pues, sí. Vamos a hacer una... Listo, estamos haciendo una lectura sucia. ¿Por qué dijimos que era una lectura sucia? Porque lleva datos sin confirmar. Exactamente, datos sin confirmar. Es cierto, aquí yo no estoy usando el Intran, ¿verdad? Si se percataron, yo no tengo aquí un Intran. Tampoco tengo un commit o un rollback, si en dado caso falla el script. Entonces, esto se le llama transacciones implícitas, porque acá el Management Studio, cuando carga, por default me pone read committed. ¿Sí? Pero read committed, ¿se acuerdan que, si se acuerdan, permite lecturas sucias? Perdón. Sigue caminando y el transaction log, ¿cómo va? ¿Y cuál es el recovery model de esta base de datos? Vamos a ver. Ok. El recovery model lo miramos aquí en options. Opciones. Si ven, posee el recovery model configurado full. ¿Dónde vamos en el page verification? Esto se ve aquí, page verify, checksum. Y la otra parte importante, si se recuerdan, el transaction log de 5 megas. Pero como estoy insertando datos de forma aleatoria en datos, ahora tiene 13 megas, ¿verdad? Pero el transaction log está aquí. Voy a ver, los datos van insertándose. En teoría, 333,000. ¿Qué pasa si doy esto para acá? ¿Por qué me sale cero? ¿Alguno tiene una idea por qué me sale cero?
lo está llamando de una forma distinta, ¿no? Con un guión bajo, ¿no? No, está igual, random values. Y aquí random values. Porque aquí estoy haciendo solo una transacción masiva donde voy a generar 5 un número gigantesco aquí irrisorio, son 50 millones y voy a hacer un solo insert, ¿verdad? Entonces, como estoy usando transacciones implícitas, todo por default, el motor de la base de datos, no es necesario poner aquí el begin transaction. ¿Y qué pasa cuando ocurre un error? Hay un rollback y si se confirma hay un commit, ¿verdad? Entonces la base de datos maneja por default cada sesión puede abrir un begin transaction y por default un commit o un roll. En este caso, como detuve la transacción masiva, hizo un roll, ¿verdad? Pero aquí el log de transacciones creció, que aunque no se confirmó la transacción, ¿qué sucedió ahí? Todo ese bloque gigante que estaba generándose ahí se fue a escribir al transaction log. Como parte de los niveles de aislamiento y como parte eh, de la integridad, o si yo cambié algo, todo se va a grabar ahí. Pero obviamente empieza a cambiar. Yo vamos a ver, si yo trato de restaurar la base de datos, cuando esté restaurando va a aplicar todas las transacciones confirmadas. Las que no haya confirmado, pues las omite o al final las devuelve, ¿verdad? Entonces, aquí falló, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si inserto 50? No, no vamos a insertar 50. Vamos a insertar 50. Otra vez vemos actividad aquí en el disco E, que es donde están la base de datos. Vamos a hacer una lectura sucia también sobre la base de datos y lleva casi 21,000. Vamos a dejarla un momento ahí para no sobrecargar el sistema. Lleva casi 48,000 generadas. Y está por terminar y terminó. Entonces, aquí es como les mencioné, estoy manejando transacciones implícitas. No debo no estoy indicando un intra y un commit. El SQL Server es capaz de manejar esto, pero alguien se dirá, pero ¿por qué vimos lo anterior? Porque los valores de default pueden manejar hasta cierto punto las transacciones, pero después de cierto nivel, realmente desconozco cuál es el nivel, podemos empezar a tener problemas de bloqueo. O simplemente con un query como los que vimos anteriormente, bloqueo todo, ¿verdad? Que eran queries bien sencillos, consultas sencillas. Si yo no defino bien mi nivel de aislamiento, puedo provocar que siempre esté bloqueada la base de datos de forma implícita. Por eso se manejan transacciones, como lo vimos anteriormente, un intra, un commit, si falla, un rollback, para que la base de datos maneje internamente una especie de semáforos en el que deja vinculadas unos momentos hasta que termine la siguiente transacción. No sé si me explico.
o ya lo dormí. Sí, que Listo. Entonces, actualmente la base de datos tienes en mi registro. ¿Qué pasa si decido tomar un backup? Voy a cambiar aquí porque tengo las otras piezas de backup. Digo piezas. Por la costumbre, ya de la mañana, en otra sección, voy a cambiar aquí. Son las 15:13. Porque podría restaurar de los que fueran de otros días, ¿verdad? Podemos simular que habían. Puedo restaurar de otros días y puedo restaurar de ahorita. Voy a tomar un backup. ¿Cuál es la sintaxis? Esta que tengo acá. Eh, define una ruta y un nombre de archivo. Se le coloca un nombre para identificar también qué hay ahí, cuál es el contenido. Puedo ponerle compression, puedo sacar estadísticas como acá. Me mostró una estadística de cuánto porcentaje se está restaurando. Puedo guardar los headers o los encabezados de los backups. Con esta instrucción no init puedo evitar que si tengo un backup ya existente, que este haga un append, que es un append, que se apunte a ese backup existente y después ande buscando el backup de esta semana y no lo encuentro y por no configurar ese no init se pegó o se hizo un append al backup de la semana pasada. Lo mejor es tener esto aquí, no init, entonces cada backup es separado. Por si hay un desastre, ya sabemos que hay un backup de la semana pasada, un backup de esta, para evitar confusiones, ¿verdad? Entonces voy a ejecutar este acá y me tardó 0.2 segundos, ¿verdad? O milisegundos. Tipo la Fórmula 1, 2 milésimas de segundo para de diferencia entre carga y carga. Ok. ¿Dónde me dejó los backups? En el disco SQL Backups. Voy a ordenarlos acá. Y este es mi backup más reciente. Es un full backup. ¿Qué pasa si yo inserto más datos? Voy a insertar otros en mis datos. Se tarda un minuto, creo. Menos. Entonces, ahorita para resumir, ya inserté 100,000 registros, ya tomé un full backup, entonces la demostración sería, ¿qué pasa si restauro un full backup? ¿Y qué pasa si restauro un full backup y un diferencial? ¿Cuál será la diferencia con restaurar un backup y otro o dos backups de diferentes tipos versus solo uno? Inclusive hasta podríamos restaurar un transaction load backup y ver cuál es el comportamiento. O dos transaction load backup para ver hasta dónde puedo restaurar. Y esto ya terminó. Sí, 200,000. Entonces ahora voy a tomar un differential backup. Y este no lleva compresión. Entonces puede ser que vean que el backup es más grande. Y efectivamente está el full backup y tengo el differential sin compresión y este mide 5 megas. Pero sí existe una diferencia. Cuando hablamos de gigas, muchas veces nos ahorramos bastante espacio y comprimimos. Entonces ahorita yo tengo la posibilidad de hacer una prueba a la base de datos, otro nombre y ver cuál es. Voy a insertar otros 25,000, por ejemplo. Y vamos a hacer la demostración restaurando los backups que ya tenemos,
qué es lo que me va a restaurar y qué perdí si en dado caso hubiera un desastre. Ya debería ir terminando. Y ya termino. Listo. Actualmente en la base de datos Chinook hay 225.000 registros. Supóngase ahorita hay un desastre y necesito restaurar la base de datos, los backups que tengo en disco. Entonces vamos a utilizar la instrucción restore. Decimos dónde está el backup, qué path, qué ruta, qué archivo voy a utilizar. En este caso es el último backup. Full backup y quiero ver dónde quedó, qué tanto puedo restaurar y indico la ruta donde va a estar la base de datos y una estadística de eso. La base de datos nueva se va a llamar restaurar. Una coma de más. Listo, la base de datos, una nueva y se llama restaurar. ¿Cuántos datos tengo en la base de datos? A validar. Uy, es acá. 100.000 registros. ¿Por qué solo hay 100.000 registros si yo les mostré que habían 225.000? ¿Alguien puede indicar? O agarro al azar a preguntar. A ver, José Manuel Álvarez, ¿me puede indicar por qué en una base de datos hay más registros que en otra? O tal vez don Oscar Paul Ramírez nos puede dar la respuesta, porque hay más datos en una base de datos que en otra. O otro compañero, no sé. Porque es solo aquí. Bueno, la respuesta es sencilla. Se tomó un full backup antes de que se insertaran los datos. Por eso la diferencia en una que se llama Chinook restaurada solo hay 100.000, mientras que la base de datos Chinook hay 225.000. Si yo quisiera restaurar el full backup, y el backup diferencial para validar que tal vez alcance datos esperados,
listo. Entonces acá vamos a coger esto. Listo, entonces restauré la base de datos con otro backup, que es el diferencial. Solo tengo 200.000 registros, mientras que en la base de datos original hay 225. Entonces podrían tomar los backups, tomando en base los full backup, un diferencial. También podríamos restaurar con otro transacción backup. Aquí genero un transacción de backup. Para validar que sí la base de datos llega a un nivel esperado de registros. Entonces voy a hacer otra demostración acá. Restaurando 3 backups. Mientras inserto otros 25.000. Entonces, en la base de datos restaurada solo existen 225.000. Todavía no logro cubrir los 150.000 porque estoy utilizando diversos backups. Voy atrás con los backups. Voy a tomar otro más. Actualmente hay 275.000 y voy a tomar el último backup. Entonces, la base de datos que acabo de restaurar hay 225.000, pero en la base de datos original, que estoy tomando los backups, existen 275.000. Y corro todo el conjunto, tomo todo el conjunto de backups, vamos a ver qué pasa. Aquí está restaurando todos los backups. Y pues, la extensión.
Entonces ya logré restaurar todas las piezas de backups. Y actualmente la base de datos restaurada, que puse aquí, con Chino restaurada, tiene 275.000, versus la otra donde estaba insertando los datos, que tiene 275. Entonces, con diversos tipos de backups, podemos llegar a un nivel de no perder registros. En este caso, pues no perdí ningún registro. Obviamente con los backups